Por fin llegan buenas noticias. La vacuna de Oxford contra el coronavirus, el COVID-19, genera respuesta inmune en mayores de 65 años. Queremos entender un poco más de esto, Pancho. Es verdad, y por eso estamos en línea con el virólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida, Nicolás Muena. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por recibir el llamado de Rompecabezas. Hola, Francisco. Hola, Pedro. Encantado de que me inviten al programa para conversar nuevamente de vacunas. Hola, Nicolás. Bueno, son buenas noticias estas, ¿cierto? Lo que nos contaba Pedro, esta vacuna que están desarrollando en la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, genera una fuerte respuesta inmune o generaría entre los mayores de 65 años. ¿Es así? Sí, es una buena noticia. Sin embargo, todavía hay que aclarar que todavía no se liberan estos resultados de una publicación científica como tal, sino más bien fue el Financial Times el que hizo este comunicado, en el cual básicamente lo que se cuenta es que en los mayores de 55 años, que no fueron incluidos en los estudios anteriores porque se buscaba ojalá gente entre 18 y 55 años para caracterizar las primeras respuestas inmunes frente a esta vacuna de Oxford, estos resultados se pudieron replicar esta vez con mayores de 55 años y los resultados fueron similares. Es decir, en estos pacientes, después de aplicada la vacuna, se consigue una respuesta de anticuerpos que es específica para este coronavirus, el SARS-CoV-2, y además también una respuesta celular, que también se ha, digamos, acumulado evidencia en los últimos meses de que esta respuesta celular, de células del sistema inmune, sería muy importante al momento de presentar protección frente a la infección del virus. Sin embargo, todavía estamos esperando la publicación científica donde están los resultados más en detalle para poder revisarlos. Esta vacuna está en la fase 3, ¿cierto? Correcto, está en la fase 3, pero estos resultados son, digamos, son como una segunda patita de la fase 1 y 2, que esta vez se realizó nuevamente con pocos pacientes, pero esta vez mayores de 55 años, pero hoy día está siendo realizada en fase 3 en muchos países de forma simultánea con miles de pacientes. En la práctica, que genera una respuesta inmune en los mayores en la tercera edad, en los mayores de 55, ¿qué implicaría en la práctica? O sea, la gente ya no puede volver a enfermarse. ¿Eso es así o puede ocurrir esa situación? Es súper buena tu pregunta, porque es súper importante considerar que el hecho de que una persona tenga una respuesta inmune significa que produce anticuerpos frente a un virus que son específicos. Es decir, cuando se habla de una respuesta inmune significa que el sistema inmune está desarrollando una respuesta frente a ese patógeno, pero si es efectiva en proteger o no a una persona es algo distinto. Yeah. Es decir, la única forma como de saber si esa persona está protegida frente a una infección, por ejemplo, una infección natural, es la fase 3. Esta fase 3 que se está desarrollando ahora nos va a permitir saber, por ejemplo, cómo está siendo desarrollada en personal y profesionales de la salud, que están más expuestos al virus. Algunos de ellos fueron vacunados y otros recibieron una sustancia inocua, digamos un placebo, que no tiene efecto farmacológico, para poder comparar. Entonces vamos a poder saber si las personas que recibieron la vacuna se infectan menos que aquellos que no la reciben, y de esa manera vamos a saber si estos pacientes se encuentran protegidos. Entonces, claro, una cosa es la respuesta inmune, que es necesaria, pero no siempre una respuesta inmune implica protección. Es decir, una respuesta inmune protectora es lo que todavía nos falta por saber y que lo vamos a saber con los resultados en fase 3. También se habla de un desafío humano. No sé si escucharon ese término. Se habla que se podría realizar un desafío humano en enero, pero todavía se está evaluando la ética del desafío humano. ¿Por qué no lo explicas, por favor, sí, Nicolás? ¿Qué consiste eso? Claro, el desafío humano, que básicamente lo que consiste, lo que se llama el desafío, es cuando a un sujeto, que en los ensayos preclínicos se hace esto comúnmente con sujetos animales, digamos, en los ensayos preclínicos, pero también se hace a veces de forma muy controlada en ensayos clínicos en humanos, pero se hace por supuesto con virus que o no son letales o que tienen sintomatología no tan severa como el caso del SARS-CoV-2. En este caso se anunció que Reino Unido tiene la intención de hacer un desafío humano, que quiere decir que a los pacientes se les vacuna y posteriormente se les inocula con el virus, es decir, se les infecta de forma deliberada, en forma controlada, aislada en un hospital, para monitorear cómo se comporta la vacuna. Pero hay implicancias éticas muy importantes con este tipo de trabajo, por supuesto, porque es un virus para el cual todavía no tenemos
fármacos altamente efectivos contra él. Es decir, aparte del Remdesivir que se aprobó, pero que la OMS justamente ha cuestionado un poco su eficacia, no tenemos más fármacos. Entonces todavía no se ha aprobado este desafío humano, pero eventualmente se podría dar bajo ciertas condiciones éticas y ciertas condiciones experimentales muy específicas. Perfecto. Y con pocos pacientes, por supuesto. Doctor, hemos hablado durante todos estos meses de pandemia en distintas oportunidades. Ya estamos llegando a noviembre, o sea, se está yendo el año, seguimos en esta, y la pregunta es siempre la misma. ¿Cuándo cree usted que va a haber vacuna a nivel global? La pregunta del millón. Sí, pero es que no queda otra, y van pasando los meses. Hubo un momento, cuando esto partió en marzo, abril, que a uno le decían, oye, si vamos a estar en noviembre sin vacuna, y uno pensaba que era una broma. No, ahora como que todo indica que vamos a estar por lo menos hasta la mitad del próximo año. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mitad del próximo año. La verdad es que hay que tener mucho ojo con lo que dicen los medios, porque muchos medios informativos afirman que vamos a tener dosis de las vacunas hacia fines de este año. Y eso es perfectamente posible. Podemos tener dosis, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, que es esta vacuna que se llama Chadox. Pueden haber dosis listas para finales de año, pero que hayan dosis listas no implica que la vacuna esté aprobada. Porque, digamos, Oxford hizo un trato para poder hacer dosis de vacuna antes de que se aprobara, de forma que al momento de aprobarse no tienen que pasar por un largo tiempo de fabricación, sino que ya van a haber vacunas disponibles. Por supuesto implica un riesgo, porque si la vacuna no se aprueba, no van a poder aplicar esas dosis, pero ellos están bastante seguros. Dicen que a comienzos de año dijeron con un 80% de certeza. Esa certeza debiera ser mayor ahora que han pasado fase 1 y fase 2. Decían que con un 80% de certeza de que esta vacuna iba a llegar a término. Pero de todas maneras, posterior a la fabricación de esas dosis, hay que hacer dosis para todo el mundo y distribuirlas. Por tanto, yo pensaría en mediados del próximo año, y la OMS, a través de esta colaboración llamada COVAX, que trata de asegurar vacunas para todos los países del mundo, independientes de su, digamos, de su nivel de desarrollo económico, afirma que la cantidad de vacuna que ellos esperan obtener a través de COVAX es alrededor de 2.000 millones de dosis, pero que esas estarían listas hacia finales de 2021. Entonces, 2021 es como lo que más se maneja, entre mediados de 2021 hacia finales también. Ya finales hablando de distribución general, y mediados probablemente hablando de la población más prioritaria. Usted pone datos científicos ciertos, quizás hasta conservadores respecto a la posibilidad de tener la vacuna, que me parece bien. Pero de pronto, doctor, los intereses políticos obligan a ciertos personajes a hacer declaraciones rimbombantes que ilusionan. Trump ha dicho, en los próximos días vamos a tener una vacuna funcionando acá en Estados Unidos, con una elección presidencial a la vuelta de la esquina el próximo martes, no este, sino que el otro. Y hoy Nicolás Maduro también ha dicho que Venezuela descubrió un remedio para liquidar el coronavirus 100%, también con una elección parlamentaria a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se condice lo que es la ciencia con estos atrevimientos políticos, doctor? Sí, hay que siempre este tipo de anuncios, por supuesto que hay que aterrizarlos. En el caso de Donald Trump, yo me imagino que lo que él quiere es precisamente contar con una vacuna antes de las elecciones, porque lo que hay que considerar es que su administración ha sido muy criticada en términos de cómo han manejado la pandemia en Estados Unidos. Ha sido el país más afectado y hoy día están entrando en una especie de tercera ola de contagios. Entonces, por supuesto que quieren contar con una vacuna para ese momento, pero es difícil, sobre todo si consideramos que la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, es bastante severa y bastante rigurosa al momento de aprobar unas vacunas. Por ejemplo, los ensayos clínicos de Oxford, después del caso que pasó con este, creo que lo conversamos, con este paciente que sufrió esta enfermedad neurológica que finalmente se descartó que fuera debido a la vacuna. Los ensayos se reanudaron al cabo de 7 o 10 días después en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos, porque la FDA pidió datos adicionales para poder tomar la decisión de retomar los ensayos clínicos, y esto recién ocurrió la semana pasada. Entonces la FDA, digamos que esta administración funciona de forma independiente a la administración Trump, a pesar de ser un órgano, digamos, dependiente del gobierno, pero
pero de todas maneras tienen que funcionar de forma independiente y así se asegura que no hay intereses políticos ni intereses como económicos, sino que el principal interés en el desarrollo de las vacunas sea la seguridad de esta en los pacientes. Entonces, considerando eso, uno no se puede saltar etapas clínicas para la obtención de vacunas. Y respecto a la declaración de Nicolás Maduro, hay que considerar que hay muchos fármacos que a veces en el laboratorio, en el contexto de laboratorio donde uno trabaja en condiciones súper, digamos, controladas, y trabaja muchas veces con células, con cultivo de células, ni siquiera con organismos como modelos animales o, por supuesto, en pacientes humanos, los resultados son muy distintos a cuando uno empieza a avanzar en el desarrollo de los fármacos. Entonces, hoy día tenemos fármacos como, por ejemplo, el remdesivir o la hidroxicloroquina, que eran muy efectivos en células. Se veía, pero una cuestión de que el 100% o el 80-90% de las células eliminaban el virus muy rápidamente con algunos tratamientos en el laboratorio. Al momento de pasarse los estudios clínicos fallan, porque claro, al momento de, por supuesto, pasarnos a un organismo superior que tiene toda una serie de órganos y que puede tener efectos secundarios, ahí las cosas se complican, son mucho más complejas. Entonces puede que a lo mejor se haya referido a un fármaco que está todavía en el proceso de laboratorio, en etapas preclínicas, pero todavía tiene que pasar por todo un proceso de ensayos clínicos para poder aprobarse, y ahí justamente está lo difícil, y muchas veces muchos fármacos se quedan en ese camino hasta llegar al final del proceso. Doctor Nicolás Muena, gracias por haber conversado con nosotros aquí en el Rompecabezas. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Chao, gracias. Investigador de la Fundación Ciencia y Vida, un organismo reputado en nuestro país en el tema de los virus. Así es esto de las vacunas, Pancho, ¿eh? Una carrera en la que todavía siguen corriendo varios. Sí. Estamos en la fase 3 y ojalá que tengamos lo antes posible esta vacuna, pero yo creo que tienes razón tú, va a andar más bien cerca del final del primer semestre del 2021. Mediados del 2021, así que no es una carrera de velocistas, sino de medio fondo. Y de fondo también. Sí.